Bueno, ¿se me oye bien? ¿Me oye? Pues estamos ya grabando en directo. Bueno, quería antes que nada agradecer a todos vosotros que hayáis decidido estar aquí a pasar este rato con nosotros. Tenemos que agradecer, por supuesto, a la Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla que nos haya permitido dar hoy esta conferencia y sobre todo celebrar, más que celebrar, perdón, no era celebrar, conmemorar o rememorar un hecho como la firma del Edicto de Granada. Quiero también comentar que, bueno, estamos aprovechando, vamos a retransmitir esta conferencia en vivo porque hay muchas personas de otros países, muchos de ellos judíos, otros no, pues que al enterarse de que se iba a hacer hoy este acto, pues no podían estar físicamente aquí, pero nos han pedido que lo retransmitamos, de manera que también saludo a todos los amigos que no están aquí. Y bueno, pues vamos a ir poco a poco viendo qué fue este edicto, cómo se firma, pero hoy es un día y este acto es muy importante porque no solamente, en primer lugar, bueno, no tenemos constancia, a lo mejor ya se habrá hecho, pero creo que es la primera vez que se va a hablar de la firma del Edicto de Granada, explicando la posición de los Reyes Católicos, pero le vamos a dar voz también al líder, al patriarca que encabezó la marcha, la salida de ese pueblo, que fue don Isaac Abravanel. Él escribe una carta a los Reyes Católicos donde le va a explicar, le dice su punto de vista y sus ideas sobre lo que ha ocurrido. Va a tratar de convencerle de que den marcha atrás, pero en cualquier caso ahí quedan sus palabras y eso es lo que creo que no sabemos que se haya hecho hasta ahora. Tampoco públicamente se ha conmemorado esta fecha, de manera que entre todos pues yo agradezco muchísimo que estén aquí. Y bueno, vamos a ello. Quiero agradecer por supuesto a la directora de la biblioteca, Anabel, y a Pedro también, Pedro Bonilla, porque son los que han hecho posible que hoy estemos aquí. Y tengo también conmigo a miembros del equipo de Bisefará, legado sefardí, que van a intervenir algunos, pues Cristóbal José Álvarez, el filólogo, y él se va a encargar de leer la parte del edicto, porque además está en castellano antiguo, pues nadie mejor que él para hacerlo. Y también quiero comentar, y tenemos aquí a otra compañera que se acaba de incorporar al equipo de Bisefará, legado sefardí, que es Débora Beca. Débora, ella es de origen judío sefardí, y bueno, va a dar la nota. Estos hechos fueron tristes, pero nosotros vamos a darle un poquito la vuelta a esta tristeza, sin darle importancia, porque ella es judía, de su familia fue de esas familias que tuvieron que irse, y hoy ha vuelto a Sevilla a vivir aquí con nosotros, de manera que es un motivo de alegría. Bien, pues ya con una introducción de lo que fue el edicto, quiero comentar que este edicto, que efectivamente se firma el 31 de marzo de 1492, nos faltan 2 días para que sea la conmemoración exacta, pero bueno, por cuestiones logísticas no se ha podido. Bien, este edicto se firma y va a estar vigente, fijaros, hasta el 21 de diciembre de 1969. ¿Y quién lo abole ya definitivamente? Pues una persona que no íbamos a imaginar, el general Franco. Franco es quien da la abolición definitiva a este edicto de expulsión. Tengo que decir también que este acto es muy especial porque se está haciendo en Sevilla. Se está haciendo en Sevilla. Y Sevilla es una ciudad que tiene una historia absolutamente relacionada y protagonista con todos estos hechos. Porque va a ser en Sevilla donde van a convencer en el año 1477 a los Reyes Católicos de que definitivamente empiecen una labor, vamos a decir, contra el pueblo judío, que hasta entonces había sido amigos y sus asesores, es decir, ellos estaban rodeados de judíos por todos lados. También Sevilla va a ser la primera ciudad donde hay un pogromo, una matanza, la masacre de 1391. De Sevilla se va a extender como la pólvora para el resto de las ciudades de lo que hoy es España, pero Sevilla fue la primera ciudad. Y también Sevilla va a ser la ciudad donde en el 1480 se establece el primer tribunal de la Inquisición. De manera que Sevilla ha tenido mucha culpa, entre comillas, de estos hechos, por eso hoy es doblemente, vamos a decir, importante o
de alguna manera reconfortante que esta rememoración se esté haciendo en Sevilla. Yo quiero que esta ratito, esta charla, pues sirva también en homenaje para reconocer en justicia a ese gran hombre que fue don Isaac Abravanel. Luego hablaremos un poquito de él. Y por supuesto que sea un homenaje a todas aquellas hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas que se tuvieron que ver echados a los caminos y expulsados de su tierra. Bueno, la estructura de la charla va a ser primero, vamos a leer parte de ese edicto. Hemos cogido algunos trozos porque el edicto es largo y además hemos puesto dos documentos contundentes juntos. O sea, el edicto de expulsión y la carta de don Isaac, de manera que hemos cogido trozos de eso, del edicto. Y después vamos a hablar de los antecedentes también. Vamos a hacer algunos comentarios del propio edicto. Luego hablaremos de don Isaac Abravanel. Leeremos parte de esa carta que él escribe a los Reyes Católicos. Y luego ya pues simplemente esbozaremos las consecuencias de lo que fue la expulsión del pueblo judío. También otro motivo de alegría es el hecho de que se haya aprobado una nueva ley, que me imagino que estaréis al corriente, una nueva ley por la cual aquellos judíos de origen sefardí, de origen español, que es lo que significa sefardí, que quieran volver y ser, más que volver, ser de nuevo españoles, bueno, pues la verdad es que con unos trámites un poquito engorrosos, pero al final, en un momento dado, podrán volver a hacerlo. De manera que, de alguna forma, se ha cerrado un ciclo. Se ha cerrado un ciclo. Vamos a... Sí. Bueno, este es el edicto famoso. Está escrito, bueno, evidentemente eso nosotros ahora no podemos entenderlo, con la firma de los reyes, y se va a firmar en Granada. Los reyes cuando pasan por Sevilla en el 1477 iban camino de Granada. Pues ya tenemos aquí los primeros trozos de lo que es el edicto. Bueno, voy a intentar leer el edicto tal cual más o menos se pronunciaba a finales del siglo XV, pero teniendo en cuenta que es una época de muchas vacilaciones y muchos cambios fonéticos, que da paso, está ahí entre medio del español medieval y el español moderno, entonces hay mucha vacilación de algunas cosas que puede que no se pronunciaran o que la persona que escribió esto no lo pronunciara exactamente como yo lo voy a pronunciar, y a lo mejor lo pronunciaba otra persona de esa misma época, si lo pronunciaba como yo lo voy a pronunciar. O sea que es mucha vacilación. Bueno, el edicto comienza, ¿no? Es la parte inicial, don Fernando, doña Isabel, y ahí dicen reyes de Castilla, de Aragón, de tal, de cual, de todos los títulos nobiliarios, y se dirigen al príncipe don Juan, nuestro muy caro y muy amado hijo, y a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, maestres de las órdenes, priores, ricos hombres, escuderos, oficiales y hombres buenos. ¿No? Se dirige a todo el mundo. Después de una parte que hemos suprimido, ¿no? Da los antecedentes. Bien sabedes, o debedes saber, que porque nos fuimos informados que en nuestros reinos había algunos malos cristianos que judaizaban e apostataban de nuestra santa fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos, en las cortes que hicimos en la ciudad de Toledo el año pasado de 1480 años, mandamos apartar a los dichos judíos en todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos y señoríos, y dalles juderías y lugares apartados donde viviesen, esperando que con su apartamiento se remediaría. Voy a hacer un comentario. Aquí lo que están diciendo es que efectivamente la primera medida que toman los reyes católicos es confinar a los judíos. Unas cortes de Toledo que hacen ya
que se separe al pueblo judío, a ver si así cesan los, según ellos, problemas. Lo hablaremos. Persuadiéndoles en cuanto pueden a que tengan, aguarden la ley de Moisés, haciéndoles entender que no hay otra ley ni verdad, sino aquella, lo cual consta por muchos dichos y confisiones, así de los mismos judíos como de los que fueron pervertidos y engañados por ellos, lo cual ha redundado en gran daño, detrimento y oprobio de nuestra santa fe católica. Y como quiera que de mucha parte de esto fuimos informados antes de ahora por muchos y conocemos que el remedio verdadero de todos estos daños e inconvenientes estaba en apartar del todo la comunicación de los dichos judíos con los cristianos e echarlos de todos nuestros reinos, quisimos contentar con mandarlos salir de todas las ciudades e villas y lugares de Andalucía, porque parecía que habían hecho mayor daño creyendo que aquello bastaría para que los de las otras ciudades y villas y lugares de nuestros reinos y señoríos cesasen de hacer y cometer lo susodicho. Efectivamente, en Sevilla, como he dicho antes, va a estar la Inquisición torquemada y va a haber presiones a los reyes para que echen primero a los judíos de aquí. Entonces, los judíos de Sevilla, Córdoba, Cádiz van a tener que irse en 1483. No en 1492, se tuvieron que ir antes. Y aquí ellos mismos están explicando que lo hicieron también como una medida preventiva. Vamos a echarlos de un lugar a ver si los del resto de Castilla aprenden. Pues fue precisamente Sevilla, Andalucía, donde esto sucede. Según es notorio y según somos informados de los inquisidores y de otras muchas personas religiosas e eclesiásticas y seglares, consta el parece el gran daño que a los cristianos se ha seguido y sigue de la participación, conversación, comunicación que han tenido y tienen con los judíos, los cuales se prueba que procuran siempre por cuantas vías y maneras pueden de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos y los apartar de ella y atraer y pervertir a su dañada creencia y opinión, instruyéndolos en las ceremonias y observancias de su ley, haciendo ayuntamientos donde les leen e enseñan lo que han de creer y guardar según su ley, procurando de circuncidar a ellos y a sus fillos, dándoles libros por donde rechazen sus oraciones y declarándoles los ayunos que han de ayunar, y ayudándose con ellos a leer e enseñarles las historias de su ley, notificándoles las Pascuas antes que vengan, avisándoles de lo que en ellas han de guardar y hacer, dándoles, elevándoles de su casa el pan cenceño y carnes muertas con ceremonias, instruyéndoles de las cosas de que se han de apartar, así en los comeres como en las otras cosas por observancia de su ley, y persuadiéndoles en cuanto pueden a que tengan, aguarden la ley de Moisés y haciéndole entender que no hay otra ley ni verdad. Bueno, yo sí quería aquí comentar, en primer lugar, el primer párrafo, ya ellos dicen que son quienes les asesoran, que les dicen. Es decir, muy importante entender, que luego lo hablaremos, como los reyes católicos están actuando al final por seguir los consejos de terceros. Y luego, en todo este párrafo tan largo, lo que están diciendo aquí es que los judíos son proselitistas, que los judíos lo que quieren es convertir al resto del mundo. Bueno, realmente esto es algo que cualquiera que conozca el pueblo judío sabe que no es así. Luego hablaremos más bien cómo podría ir el tema, que quizás fuera al revés, pero bueno, decir simplemente que aquí se le está acusando de proselitismo a los judíos. Y parece que los dichos judíos crecen en continuar su malo y dañado propósito a donde viven y conversan, y porque no haya lugar de más ofender a nuestra santa fe, echar los dichos judíos de nuestros reinos, porque cuando algún grande y detestable crimen es cometido por algunos de algún colegio e universidad, es razón que el tal colegio e universidad
sean disolvidos e aniquilados, y los menores por los mayores, y los unos por los otros unidos. Por ende, nos, con el consejo y parecer de algunos prelados y grandes caballeros de nuestros reinos y de otras personas de ciencia y conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos de alguno de ellos. Y mandamos y defendemos que ningunas ni algunas personas de los dichos nuestros reinos, de cualquier estado, condición, dignidad que sean, no sean osados de recibir, receptar, ni acoger, ni defender, ni tener pública ni secretamente judío ni judía, pasado dicho término de fin de julio en adelante para siempre. Los aseguramos a ellos o a sus bienes para que durante el dicho tiempo, hasta el dicho día fin del dicho mes de julio, puedan andar e estar seguros y puedan entrar y vender y trocar e enajenar todos sus bienes, muebles y raíces. Y asimismo damos licencia y facultad a los dichos judíos y judías que puedan sacar fuera de todos los dichos nuestros reinos y señoríos sus bienes y hacienda por mar y tierra, con tanto que no saquen oro ni plata, ni moneda monedada, ni las otras cosas vedadas por las leyes. Vale, pues mire, yo aquí quería comentar, en primer lugar, que realmente ellos, en el fondo, los judíos siempre habían sido propiedad de los reyes. Los reyes habían protegido a los judíos, que eran sus servidores. Y es curioso como aquí en estos párrafos, los reyes, a pesar de que los están echando, siguen manteniendo cierta protección. Es decir, mientras se vayan y no, nosotros le damos protección para que no se les haga daño. Hay que entender que cuando ya sabían que los judíos se tenían que ir, lo normal es que la gente hubiera ido a abusar de ellos, ¿no? Bueno, se abusó un poco porque 4 meses que dieron para vender no daba tiempo a mucho, pero bueno, los reyes siguen ahí con ese instinto, entre comillas, de proteger a los judíos. Y en concreto, ya el último párrafo donde dice lo que se pueden y no se pueden llevar, realmente ahí falta también, porque no se, hay otro párrafo donde dice que tampoco se pueden llevar ni caballos ni armas, ¿eh? Pero realmente no se podían llevar casi nada, porque una vez que venden, o sea, los bienes raíces no se los podían llevar, por lo tanto, ahí estaban haciendo que se fueran pues prácticamente con muy pocas pertenencias, y es verdad que sí hubo abuso de todas maneras, cuando las personas que quisieron comprar todos sus bienes, pues sabían que no tenían tiempo y lo hicieron. Pero a pesar de eso, aquí los reyes están haciendo un ejercicio de seguir con esa antigua protección que siempre habían tenido hacia los judíos. Salgan de todos los dichos nuestros reinos y señoríos con sus fillos y fillas y criados y criadas y familiares judíos, así grandes como pequeños de cualquier edad, que sean y no sean osados de tornar a ellos, ni estar en ellos, ni en parte alguna de ellos, de vivienda, ni de paso, ni en otra manera alguna, so pena que si lo non ficieren y cumplieren así, y fueren hallados estar en los dichos nuestros reinos y señoríos, o venir a ellos en cualquier manera, incurran en pena de muerte y confiscaron de todos sus bienes para nuestra cámara de fisco, en las cuales penas incurran por este mismo fecho y derecho, sin otro proceso, sentencia ni declaración. Dada en la nuestra ciudad de Granada, a 31 días del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1492 años. Yo el rey, yo la reina, yo, Johan de Coloma, secretario del rey y de la reina, nuestros señores, de hacerse escribir por su mandado. Bueno. Muchas gracias. Pues aquí ya hemos leído parte de ese dicto, que supuso un cambio tan tremendo a nivel de las personas, a nivel del pueblo, a nivel de la nación. Porque este dicto de la expulsión de los judíos evidentemente tuvo muchísimas consecuencias. En primer lugar, vamos a ver un poquito los antecedentes
creo que me quedo de pie. Los antecedentes de dicho... Perdón. ¿Se oye? ¿No? ¿Se me oye o no? ¿Sí? Bueno. En primer lugar, hemos puesto en el ámbito cristiano, hubo una serie de fechas que fueron muy importantes, como he dicho antes. La primera, el 1391 en Sevilla. Esto fue un hecho que es consecuencia de una serie de condicionamientos que hay por toda Europa. Llega la peste a Sevilla, hay hambruna, hay una situación realmente muy mala en la ciudad. Pero en el caso de Sevilla concretamente va a ser el arcediano Déciga, las prédicas de este arcediano, las que van a incendiar y las que van a hacer que el pueblo asalte esa judería, que tengo que decir que en el siglo XIV y XV la judería de Sevilla era la más importante después de la judería de Toledo. 1478 y 1480, pues es cuando 1478 es cuando llegan los dos primeros inquisidores, a los que hay un grupo de conversos que tratan de asesinar. Ellos tratan de asesinar a los inquisidores. Esto va a ser una conspiración que está encabezada por Diego Ben-Susson y que va a fracasar. Pero claro, hay que entender, desde luego, que desde el 1391 uno se puede imaginar que la situación social era complicada, era compleja. Por lo tanto, había judíos que trataban de defenderse, que si se les acusaba, otros decían que asesinaban. En cualquier caso, si es verdad que este complot de conversos, pues ellos van a tratar de defenderse de lo que entienden que se les viene encima. Y bueno, pues como digo, fracasó. De forma que el primer Diego Ben-Susson va a ser uno de los primeros hombres que van a morir en la hoguera, aquí en Sevilla. Bien, otra fecha importantísima, en el 1480, por las Cortes de Toledo, esa aprobación del confinamiento de los judíos. Y entre 1481, ¿entendemos? El primer tribunal, como he dicho, fue en 1480, entre esa fecha y en 1488 hay que decir que 5.000 personas fueron procesadas ya por la Inquisición y que 750 de ellos fueron condenados a muerte. Este era el ambiente que se respiraba. Ya por fin, en 1483, es cuando definitivamente es nombrado Fray Tomás de Torquemada, inquisidor general. Va a estar también en Sevilla, y entonces esta fecha ya va a ser la definitiva. La definitiva, porque va a hacer, como hemos dicho antes, la expulsión desde Andalucía, y porque luego veremos que el edicto de expulsión es una obra, el ideólogo evidentemente fue Fray Tomás de Torquemada. En el ámbito judío, en cuanto a fechas, a mí me gustaría resaltar dos fechas importantísimas. Es el siglo VI a.C., cuando se destruye el templo de Jerusalén por primera vez. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, va a llegar a Jerusalén, la conquista, destruye ese templo, y entonces ya hay una serie de familias judías que van a venir al otro extremo del mundo conocido, del Mediterráneo, que era lo que se conocía, a Sefarad. ¿Qué es lo que significa? Sefarad es el nombre que le dan los hebreos a lo más lejos, es decir, la península ibérica, que era lo que estaba al otro extremo del reino de Israel. Pues ya en esa fecha empiezan a venir, según, no está demostrado empíricamente, pero sí está en las crónicas, está en la tradición oral de los propios judíos, que ya hay unas primeras familias que vienen a Sevilla, concretamente la familia Abravanel. La familia Abravanel y la familia Daud parece que llegan aquí ya en esa fecha, fijaros. Hay cronistas judíos como Salomón ben Verga, que es un historiador sevillano, judío sevillano, claro, del siglo XV, que también abunda en esta tesis. Posteriormente hay otra fecha muy señalada, siglo I después de Cristo, cuando se destruye el templo de Jerusalén por segunda vez, y entonces es cuando vienen ya en mayor número los judíos hacia esta parte del Mediterráneo. Por lo tanto, es importante esta fecha porque hay que decir que los judíos vivieron en la península, vivieron aquí en Sevilla, 1500 años sin interrupción. Ellos fueron minoría con todas y cada una de las civilizaciones que había aquí. Por lo tanto, fijaros que de lo que estamos hablando es de expulsar a un pueblo que vivía aquí desde épocas milenarias, que esta era su tierra. Y no porque hubieran estado 50 años, ni 100 años, ni 200. Habían estado 1500 años.
En cuanto a los hechos, también hay bastantes antecedentes. Es decir, ese edicto tal como estaba redactado y tal como se lee, yo creo que lo que hemos podido interpretar es que las razones y los argumentos que dan los reyes católicos en el edicto para echar a los judíos es meramente religioso, ¿verdad? Que realmente pues hacen proselitismo, que son herejes, y el problema es un problema de religión. Bueno, pues la verdad es que el tema estaba bastante complicado y no hubo para nada una razón únicamente religiosa. En primer lugar, tenemos una realidad política que precisamente la protagonizan los reyes católicos y es la incipiente creación del nuevo Estado moderno. En ello, con la unión del Reino de Aragón y el Reino de Castilla, lo que están buscando es sus propios intereses en términos de poder y en términos económicos. Porque el rey Fernando, la corona de Aragón, estaba en una situación económica muy mala. Y la corona de Castilla, la reina Isabel, hay que recordar que no era la legítima heredera al trono. Por lo tanto, buscaban la legitimidad. De tal manera que ellos entienden que para ambos es absolutamente importante, conveniente y decisivo esa unión política. Además, entienden también, y más por el tema de la legitimidad, que tienen que tener el apoyo y el soporte del poder temporal y eclesiástico que en aquella época estaban unidos. Es decir, el Papa de Roma, el Papado de Roma, unía los dos poderes. No estábamos hablando solo de un poder eclesiástico o religioso, estábamos hablando de un poder temporal también. De manera que si estábamos respaldados o hacemos una alianza con el Papa de Roma, pues realmente nos ayudará a conseguir nuestro objetivo. Luego, la realidad sociocultural que había, pues también es importante entenderla, porque en ese momento venimos, lo que era Castilla-Aragón, la antigua Al-Ándalus, Sevilla, lo que había era tres pueblos en una misma cultura, ¿no? Estaban la dominación islámica, cultura y sociedad dominante la islámica, la judía, que era minoría, pero era cualitativamente importante, y los cristianos, que entonces eran minoría. Pero estaban los tres pueblos, las tres religiones. En este momento empezamos a pasar ya a un intento de imponer una homogeneidad cultural. Aquí ya no va a haber tres diferentes culturas ni pueblos, sino que todos tenemos que ser uno solo, en parte explicado por esta intención de los reyes católicos, a los cuales le van a convencer de que es muy difícil tener unidad política si no hay unidad religiosa. Y aquí está la clave. No puede haber unidad política si no hay unidad religiosa. Por lo tanto, desde el punto de vista religioso, se va a intentar imponer una religión. Y la Iglesia Católica va a tener un nuevo estamento y un nuevo orden, entre otros por la creación de esta Inquisición. Para ellos los judíos son una amenaza, claramente. Una amenaza. Por lo tanto, hay que intentar extirparlo, hay que intentar convencerlos, hay que intentar que se conviertan primero. Desde el punto de vista teológico, también los judíos van a suponer un obstáculo, porque claro, y esto lo dice luego Abravanel en su carta, van a decir, si nosotros, Jesús sale del pueblo judío, y nosotros entendemos, aquí había la disputa teológica sobre si Jesús era el Mesías o no. Para los judíos Jesús no es el Mesías. En cambio, entonces para la Iglesia Católica, para el cristianismo, esto era un problema. Porque ahí había una oposición, había una base de confrontación. No nos interesaba tener a estas personas diciendo que Jesús no es el Mesías. Pero resulta que Jesús sale del pueblo judío. Por lo tanto, el pueblo judío era muy importante a la hora de convencerle. Si conseguimos convertir al pueblo judío, hemos conseguido legitimidad para nuestro proyecto. Bueno, aquí hay un antecedente. Yo simplemente quiero que veáis a qué se dedicaban los judíos en aquella época. Porque, claro, en el edicto pone que realmente se queda uno con la idea de la maldad, ¿no?, de ese pueblo. Y yo creo simplemente que veamos, ¿no? Eran arrendadores,
eran funcionarios en general, recaudadores de impuestos, que esto le va a traer luego el odio también y el ser antipopulares. Van a ser zapateros, curtidores, es decir, artesanos, van a ser médicos, científicos, intelectuales, filósofos. Estos eran las personas que fueron echadas. Bueno, ya comentar que este edicto, sí. Una pregunta que también es importante a la hora de hablar del odio. He estado leyendo los oficios y uno de ellos es prestamista, ¿no? Claro, claro, sí. Que ya no es la recaudación de impuestos, sino los préstamos que necesitaban los mismos cristianos, que ahí puede haber muchas cartas, ¿no? Claro. Esto vamos a hablar luego, efectivamente, eso fue muy determinante. Eso fue determinante, o sea que también lo explicamos. Eran los que prestaban, eran los financieros, los que llevaban los préstamos. Fijaros, es curioso porque la actividad financiera de los judíos en parte viene de las propias religiones. Es decir, el cristianismo, la religión cristiana y la musulmana prohibían la usura. Se les acusaba de usura, pero vamos a ver, es que eran los únicos que podían hacerla. Porque las otras dos religiones no permitían la usura. El préstamo a cambio de un interés, que es lo que se define por usura. Cuidado, usura no es abusar. Luego ha derivado el término en el término peyorativo. Usura es, si vamos al diccionario, prestar a cambio de un interés. Y esto solamente les estaba permitido por su religión a los judíos. Entonces, hacen esa actividad, van a tener muchísima eficacia en ella, pero es por alguna razón. Sí, pero eso influyó, sin duda. Bien, expulsan a todo un pueblo, ya lo dicen, que si en una universidad hay uno que obra mal, hay que disolver la universidad. Entonces, pagan justos por pecadores, de tal forma que en ese edicto explícitamente se está reconociendo una gran injusticia, ¿verdad? Porque claro, castigar a todo un pueblo por lo que hayan hecho unos cuantos, la verdad es que era bastante duro. Por lo tanto, se ve en ese edicto, luego lo veremos, la inspiración, que el ideólogo va a ser Fray Tomás de Torquemada, porque luego vamos a ver cómo los reyes han estado rodeados de judíos. Los reyes realmente no tenían ninguna animadversión por este pueblo, por lo tanto de pronto no iban a ser malvados, de pronto, es decir, que está bastante clara la intencionalidad de Torquemada. Y fijaros, coge por sorpresa a la comunidad judía. Y los judíos estaban al lado de los reyes. Voy a leer a qué cargos tenían algunas personas judías al lado de los reyes católicos. Fijaros. Salomón Bitón, médico, el físico de la reina. Gento Sitón, creo pronunciarlo bien, asuntos privados del rey Fernando. Samuel Aboladía fue el que llevaba los abastecimientos del ejército durante el asedio y la toma de Granada. Vidal Astori, orfebre del rey Fernando. Por cierto, el regalo de boda del rey Fernando a la reina Isabel, que fue un gran collar, que costó muchísimo maravedísimo dinero de aquella época, fue un préstamo de los judíos, porque el rey Fernando no tenía dinero ni para hacerle regalo a su futura esposa. Bueno, pues este señor, Vidal Astori, vete a saber, a lo mejor fue el que hizo ese collar, orfebre del rey Fernando. Isaac Abravanel, nuestro protagonista, o coprotagonista hoy. Este señor, después de muchas cosas maravillosas, porque era un hombre humanista, pero él finalmente fue prestamista del rey Fernando y fue el que financia parcialmente la gesta de Colón a América. Abraham Senior, otro personaje importantísimo de la comunidad judía, fue el que apoya incondicionalmente a la reina Isabel cuando tiene un problema su problema con su hermano Enrique. Y así podíamos seguir, De tal forma que los reyes conocían muy bien a los judíos y habían convivido con ellos. Bueno, ¿y por qué el edicto de expulsión? Pues realmente es complejo y podríamos tirar aquí muchísimas horas hablando, pero no podemos hacerlo, por no abusar de vuestra paciencia. Pero bueno, los motivos oficiales ya lo hemos visto. Es la acusación oficial de usura y herética pravedad. Es decir, que, pues, por ejemplo, decían que Jesús no era el Mesías. Pues ya con eso ya íbamos
aviados porque realmente eso era ya muy gordo, ¿no? También suponía una amenaza para los verdaderos cristianos, según ellos, y se les acusa de proselitismo. Estos son los motivos oficiales. Pero ¿qué otras motivaciones o desencadenantes hubo? Evidentemente el rencor popular y esa envidia hacia los judíos conversos. Los judíos conversos, o sea, el judío es una persona que pertenece a un pueblo superviviente, a un pueblo que llega a otros lugares y tiene que estar estableciéndose y luchar por ello. Además, un pueblo intelectual. ¿Qué sucede? Pues que es, entre comillas, normal que asciendan socialmente, pero este ascenso social es visto con muchísimo recelo por parte del resto de la población. Y además, los reyes que reconocen esta habilidad en los judíos les van a tener al lado. Por lo tanto, esto genera odio y rencor por parte del pueblo. Motivaciones religiosas. Bueno, en este caso, más que motivaciones, fueron como elementos que desencadenantes clarísimos, como dije, las prédicas de personas en Sevilla, Ferran Martínez, el arcediano de Écija, y en Valladolid y en la zona de Levante, Vicente Ferrer. Una pregunta, Sí. ¿ese Vicente Ferrer y San San Vicente Vicente Ferrer? Ferrer, sí, claro. Exacto. Claro, todo depende del lado de que los mire. Aprovechando la interrupción de él, aprovecho yo No también. pasa nada, yo encantada de que intervengan. Se ha descubierto recientemente de que Ferran Martínez era judío. ¿Qué pensáis vosotros de que el mismo arcediano fuera de origen judío, su familia fuera judío? Pues o fuera judía, sí, mejor dicho. yo me voy a poner de pie porque es que si no... Sí, sí. Vamos a ver. Efectivamente, bueno, yo no lo sé constatado, no lo tengo claro. Sí, bueno, Pero que su familia pudiera ser de origen judío, hay un hecho. Yo te puedo decir un hecho. El arcediano es de Carmona. Aunque era arcediano de Écija, su familia provenía de Carmona, o tenía propiedades o vivió desde pequeño en Carmona. La casa o las casas que él después deja en herencia, porque nosotros tenemos el testamento del arcediano, y por ese testamento sabemos que hay unas casas en Carmona, que en el barrio de San Blas, que él las deja en herencia al convento. El barrio de San Blas era la antigua judería. Eso es lo único que yo, con certeza, te puedo decir. Pero vamos, no me extrañaría, porque nada también se dice que tenía ascendencia judía, el propio rey Fernando también, por parte de su abuelo o su abuela. Es decir, es que aquí se produce, no estamos siendo de acuerdo, aquí se produce una realidad. Y es que hay un pueblo que forma parte de esta sociedad como otro, al que se trata de arrancar, de extirpar, pero que verdaderamente se revuelve contra ello y se va metiendo en lo que es la sociedad. Este es el problema de los conversos. Entonces había muchísimos conversos, muchísimas personas que realmente, además, seguían practicando el judaísmo, porque de ninguna manera querían renunciar a su ley de Moisés, por mucho que lo obligaran. Por lo tanto, en el entramado social, en el tejido social, hay muchas personas que tenían ese origen judío, que muchos de ellos luego se vuelven en contra, como Pablo de Santa María, que va a ser un obispo, que va a ser precisamente quien más va a ir en contra de los judíos, y él es un converso. A veces también había que demostrar que me había convertido de verdad. O sea, que el que provoca en realidad la mayor matanza de la judería de Sevilla, y entiendo, como tú has dicho antes, la mecha de las demás matanzas, era un judío en realidad. Podría serlo. Vamos, no era ni el primer caso ni el último. ¿Y arcediano qué significa? Arcediano es... Perdón, si lo puedo explicar mejor. Pues nada, era un oficio de la iglesia dividía... Sí, es un cargo eclesiástico que ocupa un territorio más amplio que una parroquia, o sea, son distintas... Justamente lo divisiones. has dicho mejor que lo iba a decir. No, Yo no, digo no, mismo, no. porque es eso, pero bueno. Bueno, pues continuando con la argumentación, está aquí recogido realmente, os había adelantado un poco, pero está aquí recogido, ¿no? Esa incapacidad para atajar la fe y la existencia de los judíos, o sea, es que queremos a toda costa que dejen de ser judíos, pero es que no lo logramos. Esa incapacidad desde el punto de vista religioso influyó. Fijaros que en el 1490, en las sinagogas de Toledo, se seguía haciendo los servicios, es decir, que por mucho que se intenta, ya desde el anterior al 1391, pero por lo menos desde el 1391, fijaros que son casi 100 años, pues no hay manera.
Y en el 1490 en Toledo existían sinagogas, existían personas predicando ahí. Entonces esto influye. Y luego el problema de los conversos, efectivamente, los criptojudíos o marranos, que son estas personas de las que yo acabo de hablar. Criptojudío, judío encriptado, judío oculto. Y marrano, bueno, fue un término, vamos a decir, peyorativo. Por eso, porque no sabían cuándo era, quién era cristiano nuevo de verdad y quién no. Entonces esto genera una situación social, aparte de la religiosa, muy, muy delicada. Pero esto fue... Y después ya la creación de la Inquisición, por supuesto. El ascenso al poder de Tomás. Esto fue absolutamente definitivo. Perdón. Sí. Yo he hecho en falta una motivación que para mí es importante. Pues adelante, porque no están aquí todas ni muchísimo menos. A ver, no se ha citado que cuando esto se produce en España ya se había producido en todas las naciones de Europa Occidental. España es el último sitio del que se les expulsa. Luego podríamos decir, primero, que esto ya es un dato que me parece importante, y segundo, que la opinión pública internacional o mundial, hablando en términos de hoy, estaba muy unánimemente en contra de la existencia de los judíos entre las sociedades europeas occidentales, y se van al Imperio Otomano masivamente porque no los querían en ningún sitio. Esa es la realidad. Claro, pero hay que entender que en esa Europa ya estaba también la Iglesia, Sí, el poder sí, temporal, bien, el poder papal, ya estaba. Claro. Hay que entender, eso no lo he dicho, pero aprovecho tu intervención, que es absolutamente... O sea, siglo XIII los echan de Inglaterra, siglo XIV de Francia. Pero es que hay un... ¿Perdón? Nada, perdón, sí, y bajando. Pero además, es que fijaros, esto no lo he dicho, pero es muy importante para entender esta situación a nivel europeo. La Inquisición no es un invento español. La Inquisición no nace en España, la Inquisición es española, pero la Inquisición la crea el Papa de Roma hacia el 1200 y algo, 20 aproximadamente, porque tiene que luchar, tiene un problema muy gordo en Francia y en Alemania. Los cátaros y los abigenses, por ejemplo, eran reformadores. Venimos del siglo X, que se dice que se va a terminar el mundo, cuidado. Y ahí, en el primer milenio, cuando dicen que va a ser el fin del mundo, se le da la vuelta a muchas cosas porque hay muchas personas que les entra miedo, que les entra, bueno, ¿y qué va a pasar? Si es el fin del mundo, yo tengo que hacer las cosas bien. Entonces empieza a haber movimientos, a partir de ahí, movimientos reformadores de la Iglesia, personas que entienden que la Iglesia no está siendo llevada como se debería. Y entonces, para esto, claro, de nuevo, una amenaza para el Papa de Roma, lo cual se hace la Inquisición en Francia y en Alemania. Además, el poder temporal y religioso del Papa viene porque, de hecho, en la época de Carlomagno hubo papas que nombran emperadores y emperadores que nombran papas. Por lo tanto, es normal que ya hubiera en Europa ese clima. ¿De acuerdo? Pero sí, es así. Bueno, motivaciones económicas, claro que sí, que también las hubo. Porque ya en el 1476 se aprueba, por ejemplo, una ley contra la ley general contra la usura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las personas que no son judías se sienten como más legitimadas aún a ir a tratar de anular los contratos de préstamo, lo que tú decías. Es decir, vamos, que yo lo digo en un plan bastante más coloquial, que si mañana nos dicen, tú tienes la hipoteca en el Banco de Santander y te dicen que van a echar el Banco de Santander, pues yo creo que tú como que no vas a poner muchas pegas, ¿verdad? Pues ya está. O sea, es así. Eran los contratos de préstamo que de alguna forma podían anular, evidentemente que había una motivación económica. Y lo importante es lo de abajo. Claro, y que la si no me quedo apropiación con que el viene. banco. No solo me perdonan la deuda, sino que me quedo con el banco. Exactamente. Bueno, pues evidentemente no hubo muchas motivaciones, pero simplemente por mencionar algunas. He dicho también antes, en los antecedentes, en la toma de Granada, los recursos fueron muchos, que por cierto fueron aportados también, entre otros por Isaac Abravanel, pero evidentemente que las arcas de los reyes no debían de estar muy bollantes. De modo que al final, esto es curioso, porque los reyes se servían de los judíos como prestamistas, como tesoreros, es decir, que aparentemente sería una incoherencia, ¿no? Si yo he hecho a las personas que me están dando mi financiación, me quedo sin financiación, no es muy lógico, claro, excepto que me quede con sus bienes. Entonces ya parece que hay cierta lógica. Bueno, también el edicto sucede porque hay un cambio de actitud en los reyes católicos, como he dicho antes. O sea, había personas judías muy importantes sirviendo a los reyes. Entonces, vamos a ver, esos seres tan malvados, ¿cómo es posible que tú tengas a tu servicio seres malvados? Esto no es coherente. Por lo tanto, hubo un cambio en los reyes.
Y realmente, ¿qué es lo que sucede? Aparte de una labor, ¿no? Una labor continua de hacerle entender que no van a poder tener un Reino Unido si hay diferentes religiones, pues también hubo dos desencadenantes, vamos a decir así ya, dos hechos puntuales, pero que fueron muy importantes y que hábilmente manejado por Torquemada y por todos los que querían, los nobles, había parte de los nobles que querían echar a los judíos. En aquella época había dos corrientes, o sea, ante el problema converso, ante el problema judío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Unos opinaban que la solución venía de la exclusión, de esa parte de la sociedad que nos está estorbando y nos está haciendo la vida imposible, o nosotros a ellos, o los integramos, ¿de acuerdo? O sea, exclusión o integración. Este era el panorama que había. Bueno, pues los reyes pensaron siempre en la inclusión. Realmente ellos no pretendían expulsar a los judíos. Los reyes no tenían esa intención primera. Lo que querían es que se convirtieran y que con la amenaza de la expulsión se convirtieran. No contaban con la firmeza del pueblo judío, ¿de acuerdo? Entonces, hay un asesinato en Zaragoza, en el año 1485, matan a un inquisidor en misa. Y entonces se demuestra que fueron conversos quienes lo matan. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este hecho, la verdad es que dicen que era bastante odiado por el pueblo de Zaragoza en aquel momento, pero fueron los conversos los que se decidieron a actuar, los pillaron y claro, los conversos eran los que matan a los curas y a los inquisidores. Y luego también la divulgación de unos sucesos supuestos, porque realmente no se ha llegado a demostrar nada, de una leyenda del niño de la guardia en Toledo. Eso me suena, vamos, creo haber leído que en tiempo de Alfonso X, o sea, tan antiguo como Alfonso X, ya hubo acusaciones de un santo niño que incluso creo que se le adora en Burgos o algo así, un santo niño que lo crucifican. Y intenta Alfonso X investigar, oiga, qué es lo que ha pasado esto, y irse una investigación y resulta que no sale ninguna prueba concluyente de que pasara eso, o sea que eso es muy antiguo. Eran argumentos, ¿no?, que teníamos que utilizar para ver cómo hacíamos para ya librarnos de este pueblo, que la verdad no había forma de poder con ellos. Entonces, bueno, pues esto fue así. Lo del niño de la guardia tuvo muchísimo peso y se acusó efectivamente a unos judíos de haber, en fin, Viernes Santo, haber crucificado a un niño, entonces, bueno, pues, y que al niño efectivamente lo santificaron. Y eso está ahí. Pero bueno, esto es lo que le vienen a contar a los reyes. Fijaros, estos judíos, que tal, y miren lo que habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron desencadenantes para el cambio de actitud de los reyes con respecto a los judíos. Y yo diría también que desde el punto de vista de los judíos, pues no que sean, no por el hecho de que sean culpables, no, simplemente que el hecho de que los judíos fueran de una manera determinada hizo que los reyes actuaran y que se dieran estas situaciones y al final llegáramos a la expulsión. Y yo entiendo que fue esa fuerza, esa determinación, esa integridad como pueblo de mantener sus costumbres, su cultura, su religión. Ya ellos, desde que son echados la primera diáspora, desde Palestina, entonces Palestina, ¿no?, ellos van a decidir que no van a morir como pueblo y que van a sobrevivir. Y esto es absolutamente determinante y pasa por encima de muchísimas cosas. Entonces esto fue así, es decir, si hubieran sido como el trigo flexible y se hubieran adaptado, pues no llegamos a esta situación. Pero esa firmeza ocasiona el que haya una reacción en contra, como el edicto de expulsión. Evidentemente, esa capacidad de supervivencia que he dicho antes, y luego no nos vamos a integrar, es decir, el judío, precisamente por esa clara conciencia y decisión de que va a seguir siendo ese pueblo, pues no se va a integrar. Al no integrarse y está apartado, esto va a complicar también las cosas. Bueno, pues ya hemos terminado con lo que es analizar el edicto. Y podemos ya, resumiendo, decir que de causas religiosas solamente nada. Es decir, hubo causas o condicionantes políticos importantísimos para los reyes, era fundamental para ellos, desde un punto de vista político, cuidado, no católico, porque de hecho el título de católico se lo van a dar los reyes después de la expulsión. Hasta entonces no eran católicos. Y si eran católicos fue por esa alianza con la Iglesia Católica. Por lo tanto, eso fue motivos políticos muy fuertes. Motivos económicos, ese miedo al ascenso de los conversos, ese miedo a los judíos, esa envidia
porque son más eficientes y están al lado de los reyes y luego tienen más poder. Motivos religiosos, porque realmente ya lo hemos hablado, ¿no? Nos está cuestionando nuestra propia existencia. Y por fin, pues motivos sociales. Bueno, don Isaac Abravanel. ¿Y quién fue don Isaac Abravanel? Bueno, antes de que yo continúe, yo voy a pedir a Débora que me acompañe para que ella pueda, porque hoy yo tengo mucho gusto en que sea ella, además, perteneciente a este pueblo, quien ponga voz a las palabras de don Isaac Abravanel. Voy a poner por aquí. Yo sí comentar lo que dije antes. La familia Abravanel es una familia sevillana, señores, estamos en Sevilla. Una familia sevillana, judía sevillana, y además de época inmemorial, es decir, una familia de estirpe. Lo que pasa es que aquí tenemos un tesorero, Samuel Abravanel, que va a estar en el siglo XIV, y que por cierto, si tenemos título de propiedad, vivía en lo que hoy es el Palacio de Altamira. Bueno, pues él se va a ir a Portugal, porque ya la cosa se pone complicada, se va a Portugal, y Isaac va a ser nieto de Samuel, ¿de acuerdo? Entonces Isaac nace portugués, pero viene a Sevilla, viene a Castilla, y realmente de familia sevillana. Bueno, y fue un hombre educado con una educación humanista, realmente tenía unos conocimientos muy amplios, científicos, filosóficos, era también... En aquella época los judíos y árabes eran humanistas, o sea, realmente dominaban muchísimos aspectos del saber, ¿no? Y finalmente es llamado por los reyes de Castilla para que vengan a ayudarle. Ya se va a convertir en la persona fuerte, en el tesorero, en el financiador de estos reyes católicos. Es decir, que no es ningún personaje que los reyes, los conocía perfectamente. Había sido su asesor durante muchos años. Bueno, pues yo ya le cedo la palabra a Débora, que ella nos hable de Isaac. Bueno, esto fue lo que escribió don Isaac Abravanel. Y me concedió Dios gracia a los ojos de los príncipes que se sientan al frente del reino, y estuve próximo a ellos muchos días. Fui la cabeza de todo mi pueblo. Y marcharon sin fuerza 300.000 estandartes del pueblo, dijo, yo entre ellos, desde joven a anciano, niños y mujeres, en un día, desde toda la ciudad del reino, y yo también elegí su camino, el camino del barco, en el corazón del mar. Yo en medio del destierro vine a Nápoles con toda mi casa. Fragmentos de la carta de Isaac Abravanel. No la ponemos entera porque es muy larga, pero hemos cogido los fragmentos que entendemos más representativos. Esta es la carta que le escribió don Isaac Abravanel a los reyes católicos antes de la marcha de Sefarad. Dice, encuentro muy difícil comprender cómo todo hombre judío, mujer y niño pueden ser una amenaza a la fe católica. Son cargos muy fuertes, demasiado fuertes. ¿Es que nosotros la destruimos? Es todo lo opuesto. No estáis obligando en este edicto a confinar a todos los judíos en lugares restringidos y a tantas limitaciones en nuestros privilegios legales y sociales, sin mencionar que nos forzáis a cambios humillantes. No dejaré callar la voz de Israel en este día. En nombre de mi pueblo, el pueblo de Israel, declaro que son inocentes y sin culpa de todos los crímenes declarados en este abominable edicto. El crimen y la transgresión es para vos. Para nosotros es el soportar el decreto sin justicia que vos habéis proclamado. El día de hoy será de derrota, y este año, que se imagina como el año de la gran gloria, será el de la vergüenza más grande de España. Asimismo, un edicto errado, si es cambiado a tiempo, puede ser corregido, pero objetivos religiosos han aventajado a la razón y malos consejos han precedido al justo razonamiento. El error de este edicto será irreversible.
Vosotros sois los únicos responsables como instrumentos del poder de una nación. Sí, las artes y las letras dan pautas a sensibilidades más refinadas. ¿Con qué derecho los inquisidores recorren los campos quemando libros por miles en tiras públicas? ¿Con qué autoridad los miembros de la Iglesia desean ahora quemar la inmensa biblioteca arábiga de este gran palacio moro y destruir sus preciosos manuscritos? En lo más profundo de sus corazones, vuestras mercedes han desconfiado del poder del conocimiento y vuestras mercedes han respetado solo el poder. Con nosotros los judíos es diferente. Nosotros los judíos admiramos y estimulamos el poder del conocimiento. En nuestros hogares y en nuestros lugares de rezo, el aprendizaje es una meta practicada por toda la vida. El aprendizaje es una pasión nuestra que dura mientras existimos. Es el corazón de nuestro ser, es la razón, según nuestras creencias, para la cual hemos sido creados. Nuestro amor a aprender pudo haber contrapuestado su excesivo amor al poder. Vuestras mercedes verán que la nación se transformará en una nación de conquistadores que buscan oro y riquezas, viven por la espada y reinan con puños de acero, y al mismo tiempo os convertiréis en una nación de iletrados. Vuestras instituciones de conocimiento, amedrentadas por el progreso herético de extrañas ideas de tierras distintas y otras gentes, no serán respetadas. En el curso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro entre las naciones. La causa de su decadencia no mostrará a nadie más que a sus reverenciados soberanos católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de los moros, expulsores de los judíos, fundadores de la Inquisición y destructores de inquisitivas mentes de los españoles. El mensaje es simple. El histórico pueblo de Israel, como se ha caracterizado por sus tradiciones, es el único que puede emitir juicios sobre Jesús y su demandada de ser el Mesías. Mientras el pueblo de Israel exista, mientras las gentes de Jesús continúen en rechazarlo, su religión no puede ser validada como verdadera. Vuestras mercedes pueden convertir a todas las gentes, a todos los salvajes del mundo, pero mientras no conviertan al judío, vuestras mercedes no han probado nada, salvo que pueden persuadir a los que no están informados. Vuestras mercedes podrán desposeernos como individuos, pero no podrán desposeernos de nuestras almas sagradas y de la verdad histórica, que es el único testigo nuestro. Si vuestras mercedes se empeñan en destruirnos, todos han fracasado. Mas, sin embargo, nosotros prosperaremos en otras tierras lejanas y donde quiera que vayamos. Hágase a vuestras mercedes autores de esta iniquidad. A lo largo de generaciones por venir, será contado repetidamente cómo su fe no fue benevolente y cómo su visión se cegó. Pero más que sus actos de odio y fanatismo, el corazón del pueblo de Israel será recordado por haberse enfrentado contra el poderoso imperio español y por habernos apegado a la herencia religiosa de nuestros padres, resistiendo a los argumentos inciertos. Expúlsennos, arrójenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos, pero los recordaremos, rey y reina de España, como los que en nuestros santos libros buscaron nuestro daño. Nosotros los judíos, con nuestros hechos en las páginas de la historia, en nuestros recuerdos de sufrimiento, incurriréis en un daño mayor a vuestros nombres que el mal que nos habéis causado. Nosotros los recordaremos y asumir el edicto de expulsión para siempre. Yo no sé vosotros, pero yo no he podido más que emocionarme. Realmente en esa carta, Isaac de Abravanel está definiendo la naturaleza del pueblo judío. Realmente ahí está diciendo cómo lo que está en juego no era solo la religión, aunque él habla de los motivos religiosos. Lo que está en juego es ese
esa riqueza intelectual, esa capacidad intelectual y esa capacidad de un pueblo educado y de un pueblo que lo que quiere es el aprendizaje y el conocimiento. Y le está dejando ver muy claro a los reyes que ellos han optado por el lado del poder político, del poder militar, que al final es lo que sucedió. Es verdad, el gran imperio español lo fue, pero fue un imperio de la espada, no fue un imperio del conocimiento. Porque también hay que comentar que justo a las puertas del Renacimiento se nos priva de ese capital intelectual, se nos priva de una gran parte de las personas que eran los intelectuales aquí. De forma que el edicto tuvo consecuencias, claro que tuvo consecuencias. El edicto tuvo consecuencias para los judíos, evidentemente, pero para los no judíos también. El edicto tuvo consecuencias para la nación de España, porque perdimos ese liderazgo que nos venía de la época andalusí. Éramos, en la época de Al-Ándalus, éramos líderes en conocimiento, lo éramos. El Renacimiento nació, o pre-Renacimiento se dio aquí. Sabios árabes, judíos, los cristianos también, pero que entonces eran minorías, empezaron a traducir el saber griego. Aristóteles lo conocemos por los comentarios de Averroes, árabe, y de Maimónides, judío. Eso fue la primera parte del Renacimiento, y eso fue lo que quedó cortado con la extensión y con el cambio de orden que los reyes católicos impusieron en este país. Y no voy a seguir porque hay que seguir un poco con porque si no nos vamos de tiempo. Bueno, pues básicamente lo que he estado diciendo, ¿no? Hay un hecho, y es que, por ejemplo, se notó menos en la catástrofe financiera porque, curiosamente, 1492 fue el año que a la vez, o sea, que fue un año completísimo, un año que cambia el mundo. A la vez, el 12 de octubre se descubre América, y entonces, fijaros, esa riqueza que estaba en manos de los judíos, nos va a venir una ayuda, bueno, va a venir, yo no digo no, pero va a venir a la nación la ayuda de esas riquezas, del descubrimiento del oro y la plata, pero también de banqueros y financiadores italianos que van a venir desde Génova y desde Florencia, sobre todo aquí a Sevilla van a venir bastante. Se dice también, curiosamente, que algunos de esos también tienen origen judío, o sea que al final... Y también ya, por cerrar un poco el... Bueno, antes no me quiero ir ahí. Una pregunta. Tengo entendido que para evitar un poco la Inquisición, los judíos conversos eran más o menos donde la Inquisición buscaba sobre todo los judíos conversos. Sí, perseguía a los conversos sobre todo. A los conversos. Una manera que ellos tenían de escapar era meterse en órdenes religiosas. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús era conversa. Muchos jesuitas han sido conversos y después esta gente ha ayudado a la difusión de la cultura, de la cultura tanto aquí en España como después en América. Sí, efectivamente, vamos a ver. O sea que... ese miedo a los conversos no era una cuestión baladí, es que los conversos se estaban metiendo por todas partes. Los conversos se casaban con los nobles, entonces ya eran muchos nobles, o estaban mezclados con los conversos. Estaban efectivamente Santa Teresa, la mayor doctora de la Iglesia, su bisabuelo era judío y su abuelo era converso, y ella tuvo que estar aquí en Sevilla en el castillo de San Jorge porque la princesa de Éboli la acusa su obra, no a ella, acusa el libro de la vida, lo delata. Perdón, en realidad eso no fue así, ¿no? Ella tuvo aquí muchos problemas porque las mismas personas que formaban parte de su convento la denunciaron. Aparte era una orden que se estaba estableciendo y por supuesto tenía que ser de cierta manera canalizada un poco por la Inquisición. Ella no tuvo grandes problemas porque se supo defender muy bien. Sí, pero ella estuvo en el castillo, ella tuvo a los inquisidores detrás. Bueno, sí, tuvo que atender, pero además ella tenía bastantes apoyos aquí de muchísima Evidentemente, pero ella tuvo problemas por su condición por su condición de conversa, porque en realidad no ha pasado a la historia por su... yo es que no sabía ni siquiera que podría ser. Que no era en realidad, si se hiciera un conversa. estudio de ADN, todos tenemos de cierta No, manera... pero eso era muy claro, su abuelo era judío. O sea, eso es así, un hecho. No existe la partida de nacimiento de ella. No existe, de bautismo. Ya, bueno, el tema es que efectivamente, vamos a ver, Fray Luis de León estuvo 5 años en la cárcel de la Inquisición. Es decir, efectivamente, el problema converso era este. Y ya por último, comentar y decir que
que realmente los judíos no fueron expulsados. No es así. Fueron expulsados oficialmente y los judíos que practicaban su judaísmo abiertamente. Pero una gran parte de los judíos que son forzados a convertirse, hombre, porque tenerte que ir sin nada y dejar todo lo que tú tienes, porque eso era humano, que decidieran convertirse en más de uno, ¿no? Que una gran mayoría se fueron. Se dicen entre 175.000 y 200.000 judíos fueron los que lideró Isaac Abravanel, pero aún así se quedan. Entonces, esos judíos, en el fondo, en secreto, una gran parte, no tenemos cifras, pero bastantes van a seguir siendo judíos, claro. Y por eso hoy hay personas que no saben ni siquiera de su origen judío, pero hay cosas que les suenan, porque eso se fue ya ahí diluyendo, ¿no? Pero realmente siguieron existiendo judíos. Y ese fue el problema, que viene luego, eso es para otra conferencia, los 3 siglos después, que la Inquisición no hace más que perseguir a conversos, y los conversos se tienen que ir a América, se tienen que ir a otros lugares, porque en el fondo se sabía que ellos seguían siendo judíos, en secreto. Bueno, pues ya para terminar, yo voy a poner aquí las frases de un sacerdote. Bueno, antes de terminar, y aquí ya los papeles ya se me han liado a mí. Bueno, yo creo que ya hemos dicho perfectamente las consecuencias, ya se han dicho. Y comentar aquí, pues, esto último que decían, ¿no? De los judíos, que la verdad, pues, fue una situación terrible. Iban por los caminos y campos con mucho dolor, cayéndose y levantándose, muriendo o naciendo, en el camino enfermando. No había un cristiano que no tuviera compasión. Por todas partes se les incitaba a que se bautizaran. Y algunos, de puro cansancio, se convertían. Y allí permanecían, pero muy pocos fueron. Los rabinos los animaban, hacían a las mujeres cantar y a los mozos tocando el tambor para regocijarlos. Así salieron. Y bueno, pues nosotros, aunque la fecha como tal, he dicho que no es una fecha que desde luego hay que recordar, yo creo que hay que recordar, por el pueblo judío y por cualquier otro pueblo también que haya sufrido esto, pero en el caso del judío aquí fue bastante claro, bastante importante. Y también pues decir que a pesar de esa tristeza, pues como he dicho antes, ha habido un motivo doble de alegría, que Débora, que ella es judía, que se ha venido a vivir a Sevilla y que felizmente luego toda esta historia, de verdad, estamos viviendo un momento histórico, no somos conscientes, pero lo estamos viviendo. Entonces, pues, para mí es un motivo de alegría el darle la bienvenida a nuestro equipo, que hoy haya compartido esas palabras de Isaac con nosotros. Ella tiene mezcla de judío, ashkenazi y sefardí, pero bueno, hoy está representando a la parte de este pueblo. Y luego el tema de la música, pues veréis, como dicen que los rabinos, las mujeres cantando. Son las mujeres las que van a permitir, una vez que ya se van, una vez que ya no están aquí, se llevan la lengua, el castellano que se hablaba entonces, y se llevan con ellos a España, a sus tierras, se la llevan. Y es curioso porque 500 años después muchas personas se encuentran a judíos de origen sefardí que tienen un sentimiento de amor, ¿no? por España, por Sefarad muy claro. Bueno, pues ya está, las mujeres con esa durante 500 años han sido las que cantando y hablando y las que han transmitido toda esta cultura. Y yo ya hoy, pues esta charla la vamos a cerrar pues cantando alguna canción. Yo me voy a acompañar de un pandero, del Def, que es un pandero marroquí. Comentaros que las canciones sefardíes pues se tocan con instrumentos árabes en muchos casos. El laúd, por ejemplo, es un instrumento muy habitual. Nosotros a veces también nos acompañamos del laúd. Hoy vamos a hacer una conferencia, bueno, pues vamos simplemente a darle el toque. Y yo voy a cantar una primera canción. Y ya me voy a ir para allá, voy a beber un poquito de agua, eso sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, o alguna duda más, o alguna aportación más que queráis hacer. Ahora es el momento. Si no, pues, como dicen, ¿no? Si no, ¿quién para siempre? Esto lo puedes grabar aparte. También.
va a ser, bueno, voy a explicar aquí mejor, la cantiga del fuego. Yo estaba tratando de encontrar una música pues apropiada, ¿no?, para un momento y un evento como este. Y realmente de la época de la expulsión, que sepamos todos, no conocemos ninguna. Pero conocemos una canción que viene desde Salónica, que en Salónica hubo un fuego que, bueno, destruyó prácticamente la comunidad judía, la ciudad, pero también la comunidad judía es destruida, y esta canción se llama así. La canción pues la voy a cantar en ladino, en el judío español, el sefardí. En general se entiende, aunque hay algunas palabras que no se van a entender porque, Robert, ¿tú te importa explicarlo mejor que yo? Bueno, yo lo explico. Menos no tienes la letra, ¿no? Sí, sí. O... Sí, la tengo. Que sepa que la varía. Bueno, a finales del siglo XV, como dije antes, la lengua estaba en pleno proceso de cambio, de transformación entre el español medieval y el español moderno, y poco a poco todas esas características lingüísticas pues se van aclimatando aquí en la península en dar forma a lo que es el español, a lo que es la norma literaria. Ya viene Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, etcétera, que fijan una norma, y esa norma no se conoce en Oriente. Y todos esos judíos que son expulsados y que se van en primer lugar a territorios más cercanos, a Portugal, y a los 5 años también son expulsados de ahí, van a Ámsterdam también, van al norte de Italia, o van también llamados por el sultán Bayaceto II al Imperio Otomano, y se asientan en comunidades, en ciudades concretas de lo que antiguamente era el Imperio Otomano en esa fecha, que ahora mismo incluyen ciudades como Salónica, que es Grecia, Estambul, que está en Turquía, Israel también era parte del Imperio Otomano, ¿no? Jerusalén, algunos iban directamente a Jerusalén, toda la zona de los Balcanes. Entonces, con el paso de los siglos, los dos primeros siglos, el siglo XVI y el siglo XVII, es una época de formación lingüística. Es una época donde los judíos que van allí, cada uno hablaba el dialecto propio de la zona de la península en la que habitaban. Entonces, con el paso de un par de generaciones, se consolida una coine que se llama en lingüística un estado, una amalgama de características lingüísticas de diversas zonas, y produce una variedad lingüística hispánica propia, que es lo que se conoce como judeoespañol o ladino. Esa norma lingüística, pues también, como está en contacto con otras lenguas de los países donde vivían, pues va incorporando préstamos léxicos. En concreto, en la canción que va a cantar Pepa ahora, es una canción de Salónica, es una canción donde el griego siempre subsistió ahí, y entonces como lengua del pueblo, entonces también el judeoespañol tiene algunos préstamos del griego, pero se ve con mayor frecuencia préstamos del turco, que es la lengua del imperio, ¿no? la lengua legislativa. Entonces, en esta canción en concreto teníamos dos préstamos del turco, que uno de ellos es Sadir, que es una tienda de campaña. No tiene unos sadires, o sea, no tiene una tienda de campaña para vivir después del incendio, y el otro, Kishlas, que era que dimos arrastrando por campos y por Kishlas. Kishlas es cuartel, el cuartel del ejército. Entonces, pues, dando a entender de cómo los acogieron a veces en medio del campo en zonas de campaña, o como buenamente podían los barracones de los soldados en los cuarteles. Y son esas dos palabras las más complicadas. Luego está Shabbat, ¿no?, que es el sábado, evidentemente, y había... las palomas abandonadas, la destrucción, bueno, eso tenemos ahí una... Sí, destrucción era destrucción, ¿no? Y luego aparece, nos mandó a Dudular, que Dudular es una ciudad cercana a Salónica. O sea, como quedó arrasada, pues algunos fueron mandados a esa ciudad vecina. ¿Ya? Sí, comentar simplemente, no porque la palabra sea que los judíos no pueden nombrar el nombre, o sea, no pueden citar el nombre de Dios, usan muchos rodeos para decirlo, ¿no? Esta canción, por ejemplo, habla del patrón del mundo, ¿eh? Están refiriendo a Dios, el patrón del mundo. Y bueno, yo antes de terminar, bueno, de seguir con las canciones, sí que como no nos hemos
presentado, simplemente comentaros que Bicefara Legado Sefardí lo que hacemos, como podéis ver, es tratar de recuperar la historia, el legado de los judíos españoles, de los judíos sefardíes, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos también a otra persona del equipo que está ahí con la cámara, Auxiliadora Fernández, ella está en el background. Bueno, pues venga, vamos a ver qué tal sale esto, sin más. Día de Shabbat, mi madre, Laurita dando dos fuego, salió al agua nueva, a la fuente nueva llegó fuego, salió al agua nueva, a la torre blanca llegó, tanto pobres como ricos, todos hemos un igual, y a que dimos arrastrado por campos y por quislas, ya que dimos arrastrado por campos y por quislas. Nos dieron unos adires que del aire se volan, nos dieron un pan amargo que ni con agua se nos va, nos dieron un pan amargo ni con agua no se nos va. Las palomas van volando haciendo destrucción, ya que dimos arrastrando sin tener abrigación, ya que dimos arrastrando sin tener abrigación. Entendiendo mancebicos los pecados del Shabbat, soy el patrón del mundo, nos mandó a tutelar. Soy el patrón del mundo, nos mandó a tutelar. Dios del cielo, no topaste qué hacer, nos dejaste arrastrando sin camisa para meter, nos dejaste arrastrando sin camisa para meter. Bueno, pues esta canción justo expresa, ¿no?, ese sentimiento de desgarro, de que no hemos quedado sin nada. Y ahora pues vamos a cambiar el tercio, hombre, porque, te digo, también hay que estar alegre. Entonces voy a cantar ahora un romance, lo que hemos hablado antes. Se llevan la lengua, se llevan ese castellano antiguo y se llevan los romances, y de hecho pues parece que el romancero castellano, cuando se empieza a estudiar, se van a tener que apoyar en cómo los sefardíes han conservado íntegros muchos de esos romances, ¿vale? Y este romance habla del baño de la novia. La novia es un ritual en el mundo judío que la mujer, antes de casarse, tiene que ir al baño ritual para purificarse. Y bueno, pues habla de ese tema, ¿eh? Y bueno, vais a ver que ya es otro aire.
15 días le llevan el agua, y a los 30 días preñada la hallaba, y a los 9 meses parida en la cama. Sufre por el agua la nuestra novia, sufre por el agua y bañate. Bueno, ya para terminar y no abusar de vuestra paciencia, pues esta otra canción que es anterior al siglo XIV, aunque no se sabe exactamente, la música sefardí se va recuperando de ciudades como ha dicho Cristóbal, de Salónica y tal, pero no van a estar a lo mejor exactamente como se cantaba, pero algunas sí, y en este caso esta, que se llama Abrix mi galanica, que es una canción de galanteo, pues sí que parece ser que es delante del siglo XIV. Entonces esta se lo llevaron los judíos con ella. Realmente está también en judío español y dice, pues es una historia de un chico que quiere entrar pues a estar con su amada. Ella le dice que no duerme por su culpa, es decir, que ella está enamorada y tal, pero él le dice que le haga, que le deje entrar, y le dice ella que no, porque ella está con su familia y como que no puede ser, porque mi padre está meldando mosoyerá. Meldar es leer, tiene un préstamo del hebreo, es leer pero rezar también, ¿verdad? Los judíos leen los libros sagrados. Por lo tanto, mi padre está meldando mosoyerá. Entonces él le dice muy hábilmente, pues a matarle la lucecica, así se dormirá, así se echará. Luego dice ella, él insiste, le dice, y él le dice, no, mi madre está cosiendo mosoyerá. Le dice, pues pedredle la agullica, así se dormirá, así se echará. Y finalmente le dice, bueno, pues que mi hermano está escribiendo mosoyerá. Le dice, pedredle la pendolica y así se dormirá, así se echará. ¿Se ha entendido, verdad? Sí. Muy bien. Abrix mi galanica, que ya va a amanecer. Abrix mi galanica, que ya va a amanecer. Abrix mi yo vos abro, mi lindo amor. La noche yo no durmo pensando en vos. Mi padre está meldando mosoyerá. Mi padre está meldando mosoyerá. A matarle la lucecica, así se dormirá. A matarle la lucecica, así se echará. Mi madre está cosiendo mosoyerá. Mi madre está cosiendo mosoyerá. Pedredle la agullica, así se dormirá. Pedredle la agullica, así se echará. Mi hermano está escribiendo mosoyerá. Mi hermano está escribiendo mosoyerá. Pedredle la pendolica, así se dormirá. Pedredle la pendolica y así se echará. Yo espero que haya sido provechosa la tarde, que la hayáis disfrutado y que hayamos aprendido. Como decía don Isaac Abraham, aprendamos. Gracias.